Estructura del benzofurano. El benzofurano o cumarona es un hidrocarburo aromático poliinsaturado que contiene dos anillos fusionados y uno de los cuales es un anillo de benceno. Es un líquido incoloro, oleoso y de olor dulce inmiscible en agua, pero soluble en benceno, éter y alcohol. Se produce, principalmente, durante la transformación del carbón en aceite mineral. También se puede producir en otros usos del carbón o del petróleo. Por lo tanto, el benzofurano es un compuesto orgánico cuya estructura se caracteriza por la fusión de un anillo de benceno y un anillo de furano. En otras palabras, es un sistema bicíclico con un anillo de benceno, C6H6, y un anillo de furano, C4H4O, unidos entre sí. Aquí te muestro la estructura de un anillo de benceno, el cual es un anillo de 6 átomos de carbono con enlaces alternos simples y dobles, formando un sistema cíclico resonante. Y aquí te muestro la estructura del anillo de furano, el cual es un anillo de 5 miembros que contiene un átomo de oxígeno y 4 átomos de carbono. Benzofurano y su numeración. Características físicas del benzofurano. Es un líquido incoloro, aceitoso, con un aroma dulce, es poco soluble en agua, soluble en benceno, éter y alcohol. Se produce principalmente durante la transformación del carbón en aceite mineral. También puede formarse en otros procesos que involucran carbón o petróleo. Su estado físico es líquido a temperatura ambiente. Su punto de ebullición son 173 a 175 grados centígrados. Es inflamable, con un punto de inflamación inferior a 61 grados centígrados. Puede polimerizarse lentamente a temperatura ambiente y más rápidamente con calor o catalizadores ácidos. Su fórmula semidesarrollada es C8H6O. Su densidad son 1,09 gramos sobre centímetro cúbico. Su masa molar son 118,1 gramos mol. Su punto de fusión son menos 18 grados centígrados. Su punto de ebullición son 174 grados centígrados. Reactividad del benzofurano. Es susceptible a las reacciones de sustitución electrofílica aromática, especialmente en la posición 2 del anillo de furano, y también puede participar en reacciones de adición, especialmente en las posiciones 2,3 del mismo anillo. Además, el benzofurano puede polimerizarse en presencia de ácidos fuertes y es susceptible a la oxidación y reducción. Como algunas reacciones está la sustitución electrofílica aromática. El benzofurano es más reactivo que el benceno en las reacciones de sustitución electrofílica y en la posición más reactiva es la 2. Eso se debe a la presencia del átomo de oxígeno en el anillo de furano, que aumenta la densidad electrónica en el anillo y lo hace más susceptible a los ataques electrofílicos. Reacciones de adición. El doble enlace entre los carbonos 2 y 3 del anillo de furano puede participar en reacciones de adición, como la hidrogenación para formar 2,3 dihidrobenzofurano, que es más conocido como cumarano. Las reacciones de polimerización. El benzofurano puede polimerizarse en presencia de ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico o ácidos de Lewis. Las reacciones redox. El benzofurano puede ser oxidado y reducido en diversas condiciones. Y las reacciones con ácidos. En presencia de ácidos concentrados, el benzofurano puede polimerizarse. El benzofurano es un compuesto versátil que puede participar en una variedad de reacciones químicas como las que se incluyeron anteriormente. Su reactividad es influenciada por la presencia del anillo de furano y la interacción con el oxígeno. Reactividad ante electrófilos. El benzofurano experimenta sustitución electrofílica aromática, principalmente en la posición 2 del anillo de furano, aunque también puede ocurrir en la posición 3. La reactividad en la posición 2 es generalmente más alta. Algunos ejemplos de esta sustitución es la nitración. La nitración del benzofurano puede llevarse a cabo usando ácido nítrico en ácido acético, produciendo principalmente el derivado 2-nitro. También se ha reportado que el dióxido de nitrógeno en benceno puede producir el compuesto 3-nitro. Otro que tenemos también es la sulfonación. La sulfonación en benzofurano, como reacción de sustitución electrofílica aromática, implica la introducción de un grupo ácido sulfónico en el anillo de benzofurano, reemplazando un átomo de hidrógeno. La sulfonación puede llevarse a cabo utilizando ácido sulfúrico fumante o trióxido de azufre en condiciones adecuadas. También tenemos la halogenación.
La halogenación de benzofurano ocurre principalmente en la posición 2, que es la más reactiva debido a la estabilidad del catión aromático formado. Se puede lograr con varios halógenos como el yodo, el cloro y el bromo, utilizando diferentes reactivos y condiciones de reacción. Aquí tenemos un ejemplo que es la síntesis de benzofurano a partir del fenol, donde vamos a utilizar fenol más alfa halógeno carbonilo más una base. Aquí va a haber primero una sustitución nucleofílica que va a ayudar a que haya una sustitución electrofílica junto con el protón y el ácido de Lewis, que nos va a ayudar a formar nuestro siguiente compuesto. Reactividad de benzofuranos ante nucleófilos. Los benzofuranos son compuestos heterocíclicos que pueden exhibir la reactividad ante nucleófilos debido a la presencia de un anillo de furano fusionado con un anillo de benceno. Reactividad de anillo de furano. En electrófilo, el anillo de furano de los benzofuranos puede actuar como un electrófilo, y esto es debido a la presencia de un átomo de oxígeno electronegativo que retira electrones del anillo. Ataque nucleofílico. Los nucleófilos pueden atacar al anillo de furano en los benzofuranos. Esto puede llevar a la apertura de anillo o a la sustitución de grupos funcionales. Y sus tipos de reacción. Tenemos que la sustitución nucleofílica de los benzofuranos pueden sufrir situación nucleofílica en el anillo de furano o en el anillo de benceno, dependiendo de las condiciones de reacción y de los grupos funcionales presentes. La adición nucleofílica de los benzofuranos también puede sufrir adición nucleofílica al anillo de furano, lo que puede llevar a la formación de productos de adición. Y los factores de influencia a la reactividad con los grupos funcionales, que los grupos funcionales presentes en el benzofurano pueden influir en la reactividad ante nucleófilos. Por ejemplo, grupos electrodonadores pueden aumentar la reactividad del anillo de furano. Y en condiciones de reacción, las condiciones de reacción como la apertura, el solvente y la concentración de nucleófilo también pueden influir de la reactividad de los benzofuranos ante nucleófilos. La síntesis de benzofuranos. Los benzofuranos son compuestos heterocíclicos que consisten en un anillo de furano fusionado con un anillo de benceno, como se muestra en la imagen. Después tenemos las reacciones y los métodos de síntesis. Como primer método tenemos la ciclación de fenoles, y esto es muy común para sintetizar los benzofuranos, que implican la ciclación de fenoles con grupos funcionales adecuados, como son los alquenos o alquinos, en presencia de catalizadores ácidos o básicos. Luego tenemos la reacción de Heck, que esta es una herramienta poderosa para la síntesis de benzofuranos, que implica la reacción de halogénuros de arilo con un alqueno en presencia de un catalizador de paladio. Seguido de esto tenemos la reacción de Sonogashira, que es otra herramienta útil para la síntesis de benzofuranos, que implica la reacción de halogénuros de arilo con un alquino terminal en presencia de un catalizador de paladio y cobre. Y por último tenemos la ciclación oxidativa, que esta es un método que implica la formación de enlaces carbono-oxígeno o carbono-carbono mediante la oxidación de un precursor adecuado. Luego tenemos los ejemplos de síntesis. Como número 1 tenemos que la síntesis de benzofuranos son mediante ciclación de un fenol. Como un ejemplo de esto es la síntesis de benzofurano, que implica la ciclación de un fenol con un grupo alqueno en presencia de un catalizador ácido. Y como número 2 tenemos que la síntesis de benzofurano mediante una reacción de Heck, y tenemos otro ejemplo que implica la reacción de halogenuros de arilo con un alqueno en presencia de un catalizador de paladio para formar un benzofurano. Compuestos de interés o de importancia biológica. Los compuestos de interés o de importancia biológica son aquellas moléculas que desempeñan funciones esenciales en los organismos vivos. Están involucrados en procesos vitales como el metabolismo, la reproducción, el crecimiento, la defensa y la transmisión de información genética. Ejemplos de compuestos de interés. Compuestos de interés. Psoraleno, utilizado en terapias dermatológicas para tratar psoriasis y vitiligo. Actúa como fotosensibilizante. Amiodarona, fármaco antiarrítmico utilizado para controlar trastornos del ritmo cardíaco. Metoxalén, otro fotosensibilizante derivado con aplicaciones similares al psoraleno. Bergapteno, presente en cítricos, se usa en cosmética y tratamientos de piel. Afromosona, compuesto natural con propiedades antibacterianas y anticancerígenas. 6-clorobenzofurano, usado como intermediario en síntesis farmacéutica. Xantotoxina, derivado furanocumarínico con efectos fotobiológicos, utilizado en enfermedades de la piel. Benzofurano carboxilatos,
Se estudian por su actividad antiinflamatoria y anticancerígena. Gracias por ver.